Vivimos en una época donde todos parecen tener la receta para ser felices. Pero, ¿y si el problema fuera justamente esa obsesión por perseguir la felicidad? Nuestra invitada de hoy propone cambiar esa búsqueda por otra palabra, bienestar. Es psicóloga, coach, conferencista internacional y autora de Be Emotional, Activa tu liderazgo emocional. Esta noche nos acompaña Mónica Reta. Mónica, bienvenida a El Lobo de Wall Street. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos quienes nos escuchan. Gracias por esta invitación y a este espacio tan sugerente, el lobo de Wall Street, ¿no? Sí. Hay tantas connotaciones. Así que bueno, ya iré descubriendo dónde está el lobo a medida que vayamos conversando. Un nombre muy sugerente. Mónica, yo quiero empezar por una pregunta que no aparece en ninguna biografía. ¿Quién eras antes de convertirte en psicóloga? Uy, eso hace muchos años, muchos años. Si contamos, casi que hace más años que soy psicóloga de los que no lo era, ¿no? Antes de serlo. Porque yo me recibí a los 24 años, muy joven, y antes de eso era una joven en búsqueda, ¿no? Entre otras cosas, en búsqueda de la felicidad, como bien decías al principio, Luna, que hoy, bueno, lo pienso, lo he pensado, ya lo he elaborado para mi libro, y dije, no, viene por otro lado la cuestión emocional. Así que era muy chica antes de ser psicóloga, porque me recibí joven, ¿no? Cuando yo me recibí, también me enteré de que estaba esperando a mi primer hijo, a mi hijo mayor, así que bueno, pasaron muchas cosas en esa época, pero para sintetizártelo, creo que era alguien que, bueno, salía recién de una etapa para mí muy importante de mi vida, como fue estudiar, ¿no? Estudiar, formarme, tener esta herramienta tan importante que marcó mi vida, ¿no? Después, mi profesión. Muy joven, con muchas cosas que no sabía, muchos aprendizajes por adquirir y la vida que te va trayendo cosas también muy importantes, muy trascendentales como el primer hijo, ¿viste? La adultez joven, el construir un espacio en todo sentido, ¿no? Una familia, un quehacer profesional, un trabajo. Bueno, fueron años que hoy los pienso y están a años luz justamente de quién soy yo ahora, Vos realmente. sabés que yo tenía un amigo que decía que la universidad no corta las orejas. Si Mm. tuvieras que describirte fuera de los títulos profesionales, ¿cómo lo harías? Mira, creo que lo haría esencialmente como lo que soy, una persona que en los últimos años, Gustavo, la verdad, cambió mucho. Eh, que en los últimos años tuvo un volver hacia adentro muy importante. Mi libro es producto de esto, ¿no? De poder sentarme a pensar, ¿no? Más allá del hacer, del qué hacer, porque sí, la universidad te habilita para un qué hacer. Ahora, depende la vida que vos vayas teniendo, ese hacer te posterga el pensar, ¿no? Ujú. Yo siempre digo, y esto lo tomo de un colega que una vez dijo algo, estábamos, ¿no?, en una reunión social, y dijo algo que a mí me parece que es fundamental y lo tomé de él así. Él decía, yo durante la semana trabajo y los fines de semana pienso. Bueno, pues a ver, esto del pensar para mí
sobre todo a partir de la pandemia, donde hubo que volver, ¿no? El estar adentro de casa fue algo simbólico, porque muchos también nos encontramos con un adentro. Yo empecé a Claro. encontrar con un adentro y ahí empecé a evolucionar en lo que sentía, ¿no? Muchos vínculos terminaron porque tenían que terminar, hubo trabajos que terminaron porque tenían que terminar. Eh, y hubo espacios a donde yo iba que dejé de ir porque tenía que dejar de ir. Más allá de que la pandemia pautara cosas, ¿no? Y había costumbres que yo tenía que dejar porque las tenía que dejar, y así pasó. Entonces me fue moldeando hacia adentro y hoy te diría, y creo que no soy original porque hay mucha gente de mi edad que dice o se dice lo mismo, ¿no? Cuando uno empieza a transitar ya la quinta década, que elegís cada vez más y cada vez te enfocás en pocas cosas. Valores propios que yo tengo de toda la vida, eso sí, de la época en que era chica, de mi educación, ¿no? Valores, eh, mucha tenacidad, mucho querer aprender y ir más allá y experimentar desde lo que yo pienso y desde lo que es la profesión, pero mucho volver al eje, ¿no? Una persona como que está tratando todo el tiempo de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora mejor para mantenerme joven, para mantenerme sana, para mantenerme activa mentalmente, para ser fiel a mis principios? Y todo eso es un trabajito bueno, que es de todos los días. Así soy yo, así soy básicamente. Entonces, mencionaste ya un poquito por arriba, escribiste tu primer libro a los 56 años. ¿Qué pasó específicamente que te hiciera sentir que era el momento indicado? Eh, Creo que esto, de que estaba como yo pudiendo un poco, eh, digamos, ordenar cosas que sentía en relación a mi vida. Eh, Ahí hablo de la muerte de mi padre, hablo de la enfermedad de mi madre, hablo de mis hijos, hablo de mis vínculos, del último vínculo de pareja. Eh, entonces, como que ya en ese momento estaba todo cristalizado, ¿no? Hace 2 años, tres, vamos para tres, en donde yo quería escribir, sí, quería, no tenía ese tiempo este, para sentarme a hacerlo, decía, pucha, tienen que ser los fines de semana cuando puedo descansar además de pensar. Y bueno, creo que yo venía trabajando bastante el tema emocional, inclusive cursos y actividades que hacía. Yo venía trabajando mucho e investigando mucho sobre el estrés, porque yo estaba muy cansada para esa época, para antes de la pandemia, yo estaba muy cansada. Y eso se profundizó, ¿no? Con la pandemia en sí. Después ya pasó y ahora lo empecé a manejar, pero el estrés fue algo que a mí me marcó muchísimo por muchos motivos. Eh, Así que bueno, si por ahí tuviera que sintetizarlo, fue el momento, viste, el momentum, como se dice. Fue el momento donde todo se encontró, todo se amalgamó, fue el tiempo personal mío. En tu libro, ¿hay elementos, charlas con los pacientes, con la gente que fue a tu consultorio? ¿Hay algo que pudiste tomar y volcar en tu libro? No solo si hay algo técnico o si hay alguna experiencia importante de alguno que te dejó marcada. No, de pacientes no. Sí hay muchos testimonios de personas que hicieron
el programa de liderazgo emocional, que es un curso que contiene mucho de los conceptos que yo trato en el libro. Esas personas, digamos, transitaron el programa, digamos, en distintas instituciones gubernamentales en la Argentina, y están plasmados sus testimonios ahí en el libro. Y lo lindo y lo interesante no es que hablen bien de mí, sino que yo descubrí cosas que la gente podía experimentar haciendo el curso que ni siquiera yo los había previsto, ¿no? La gente empieza a hablar de lo que siente de una manera que no es, digamos, estrictamente tal cual uno lo expresa en el libro o en el curso. La gente con lo que aprende, con lo que lee, y bueno, empieza a expresarse de diferentes maneras. Para alguno es recobrar el equilibrio, para otro es empezar a encontrar en el otro un otro con quien pueda relacionarse de otra manera, para muchos es aprender a meditar, para otros es descubrir que había algo dentro de ellos que tenían que revisar para seguir funcionando mejor en el mundo, ¿no? De alguna manera. Así que sí, esto está, y hay un personaje de ficción también que yo por ahí intercalo, ¿no es cierto? Eso también. Que me valió ese personaje, el de Julián, una mención. Vos sabés, a través de Estela Roque llegamos con ese mini cuento que hay dentro de mi libro a un portal de Granada, España. Así que salió publicado, creo, en un newsletter. Así que bueno, en otros lugares también se ha leído, ¿no? El libro. En Qué México bueno. también. Qué bien. Entonces, en la introducción tú dices que no es un libro con fórmulas mágicas ni promesas instantáneas. O sea, ella rompe mucho con las tendencias actuales. ¿Qué fue lo que te impulsó a escribirlo desde ese lugar? Porque es un libro de una psicóloga, o sea, no es un libro de un gurú Claro, claro. ni de un influencer. Eh, Vos sabés que hay profesionales que también están en el lugar de influencers hoy por hoy, ¿no? Sí. Entonces, está el doctor o el profesional tal hablando de cosas que ni siquiera tienen que ver con su expertise o con su profesión de origen. Y son comunicadores, y está bien que lo sean, sí, si comunican algo, pero que no está muchas veces ese algo para mí ajustado, eh, y yo siendo psicóloga como que lo digo, bueno, ¿qué está diciendo este hombre o esta mujer, no? Y por ahí decís, bueno, no es tan así, desde lo técnico, desde lo psicológico. Entonces a mí se me ocurrió escribir este libro un poco para desterrar esta cosa, ¿no? De que uno puede leer o acceder en las redes sociales hoy a cosas que en definitiva sí son promesas para un cambio instantáneo. Hoy, por ejemplo, se empieza, digamos, hay mucho desarrollo de la neurociencia, y sabemos a nivel del cerebro qué es lo que pasa con las hormonas y con las emociones. Y en definitiva, podemos decir, sí, bueno, es porque me falta, no sé, serotonina, o me falta, o no tengo una parte de mi cerebro que no conecta en mis neuronas. Entonces, por eso eh, siempre voy a estar mal, ¿no? O siempre voy a estar deprimido, o no puedo Sí. controlar lo que siento. Entonces era por eso, era por el gen de tal número que yo soy una persona, no sé, reactiva,
o agresiva o impulsiva. Muchas veces la gente tiende a sobresimplificar esto del mundo de las emociones y de los estados de ánimo y del bienestar. Y es tan complejo porque lo psicológico viene a justamente dar una explicación mucho más amplia. Bueno, sí, sos tu biología, ¿cómo no? Porque tenemos un cuerpo físico en esta vida, Claro, claro. pero todo eso no alcanza para explicar ni desde lo psicológico ni desde lo social, que es Ujú. la otra área que explica qué nos pasa a los seres humanos todos los días. Porque ni siquiera tu cuerpo y tu mente, la sociedad en la que vivís también Sí. está generando un efecto sobre tus emociones y tus estados de ánimo. Entonces, desde ese punto de vista dije, bueno, no a las soluciones rápidas, Ujú. no a las recetas, no a los tips, sí a una herramienta que también a mí me acompaña desde principios del milenio, digamos, que es la del coaching. Porque además de psicóloga, yo soy coach ontológico y eso es una herramienta que sirve. ¿Y sirve para qué? Y para hacerte preguntas, ¿no? Que es Claro. el principio de poder volver hacia adentro, como yo te decía hace un rato, volver sobre tu desarrollo personal y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Desde dónde estoy Claro. mirando esto? ¿Y si hubiera otra forma de mirarlo? ¿Y si el mirar o el pensar de otra manera a mí me trae otro sentir? Claro. Y lloro por ahí. Bueno, ahora la pregunta te la hago yo, porque hay capítulos en este libro o es un libro que viene coordinado o viene amalgamado. ¿Es difícil escribir algo que te pasó, que tuviste que vivirlo? ¿Cuál fue ese capítulo? Si lo tuviste que transitar, si lo tuviste que rever, o también, viste que tiene ese componente del pasado y de la nostalgia. Del pasado, a ver, ¿qué es lo que más me costó a escribir? Pero por ahí probablemente el momento o el acontecimiento en torno a la muerte de mi padre, que él falleció súbitamente del corazón. Entonces, bueno, si bien después el cuestionar esto del corazón, no sé si habrás podido ver la tapa, ¿no? De mi libro, No, Gustavo, pero tiene un corazón. me lo tenés Y que vos sabés traer, tenés que venir acá a Totoras a dar una charla. tengo, Quedó eso. Tenés que venir tengo, y tenés que traerme la Estela, porque Estela sale al interior. Ha ido por ahí con algunos. claro, claro, Con Pedro. tenemos que coordinar algo con Estela. Estela es fantástica porque para mí es una chica que necesitamos tenerla en estos encuentros porque nos da también la sabiduría y por ahí puede tener algo para proponer. Claro. Bueno, cuando lo veas te vas a dar cuenta, si no te lo Dale, envío, es un libro que está en rojo y blanco, ¿no? qué Entonces la lindo. tapa es roja, en la gama de los rojos, los fucsia, tiene por supuesto el corazón, que alguien me decía una vez que él se había confundido cuando me conoció y creía que yo era una mujer que me dedicaba a hacer vínculos de pareja. Por eso lo del corazón, Está vínculos de lleno pareja. de esa, ¿eh? Está lleno de Claro, esa bruja, esto ¿eh? está lleno, con esto yo no hubiera hecho negocio, ¿no? Creo. No, Pero en realidad el corazón, justamente, y los corazones, los pequeños corazoncitos en rojo que a lo largo del libro te llaman, ¿no? A ver y a pensar cosas sobre tu sentir. Es ese corazón, bueno, tiene el contenido simbólico de ser la fuente emocional, ¿no? Del ser humano, ¿no? El corazón, desde donde sentimos, ¿no? claro, Como si sí. fuese órgano de lo que sentimos, nada más. Ahora, la frase de que a alguien se le rompa el corazón, ¿no? Como yo también lo menciono, no es una frase romántica,
no se debe solo a motivos románticos del amor, de los vínculos, sino que efectivamente el corazón se te rompe, se te puede romper. Ese es el infarto, ese es el accidente. Sí, sí, la parte anatómica, se rompe lo anatómico. Se rompe lo anatómico, eso es lo que le pasó a mi Mm, papá cuando era muy joven. ahí A está, ver, mira, ¿fue ahí un está. hito? Sí, y yo lo menciono y quizás haya sido inclusive como lo más difícil de poner de una manera que si bien, yo después he hablado de esto en conferencias y demás, que si bien, bueno, a veces es algo que obviamente a mí me golpeó mucho, también me llevó a esos 20 años que yo tenía, ¿no? Que estaba estudiando cuando pasó esto, eh, también me llevó a cuestionar el tema de la emocionalidad, que Claro, cómo las emociones te pueden enfermar y cómo te pueden romper el corazón. es verdad. Este sí fue un aprendizaje muy fuerte, fue de antes de que yo me recibiera, hablando, ¿no? de quién era yo antes de recibirme, bueno, entre otras cosas, una joven a la que le pasó esto, ¿no? Esto, y hoy por hoy, después, mucho tiempo después, cuando yo hablo ahí, pero mucho más al pasar, ¿no? Tangencialmente de las emociones en mis vínculos, ¿no? En mis vínculos personales y cómo esto en algún momento que yo pienso que el otro siente de determinada manera y no es así y se produce una circunstancia de un repliegue afectivo muy grande, de un alejamiento, de una relación muy importante, de un enfriamiento y de un no poner palabras a la emoción, y ahí está la cosa, que tiene un nombre técnico, que es el de la alexitimia, ¿no? Alguien que no sabe expresar lo que siente. Bueno, ahí también ese fue otro hito que me costó bastante escribir, pero que lo pude plasmar así. Y le pude poner palabras a la gente que no sabe expresar lo que siente, Claro. que se llama técnicamente lexitímica, que se llama, vos sabés que en un momento se había acuñado la frase discapacidad emocional, el que no, o la persona que no puede sentir o expresar lo que siente adecuadamente. Bueno, esto tiene que ver, como diría Freud, con las patologías del deseo, ¿no? No nos vamos a meter ahí. Pero bueno, sí, 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 son cosas que hasta a mí en lo personal me dieron su trabajo expresar. Sí. Vos sos de la época de que tu profesión de psicólogo iban los que eran, se veían que estaban loquitos y ahora ya se ha naturalizado. Porque estamos hablando de que en una época iban los que ya tenían problemas y que no estaban aceptados por muchos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Viste que Sí. antes era muy difícil que haya sesiones de psicología y que era común ir a una especie de terapia natural. A ver, íbamos los que estudiábamos psicología, Claro. este, mismo los psicólogos, y si alguien iba al psicólogo, sí, te diría que era mucho más probable que porque tuviera algún problema relacionado con la depresión, relacionado Claro, con fobias, relacionado con miedos, con traumas, con muchas cuestiones en la vida que por supuesto no lindaban ya lo patológico complejo, que seguía siendo y bueno, en alguna manera, de alguna manera se sigue como identificando con la psiquiatría y con el que está loco, ¿no? Ah, porque si vas al psicólogo está loco. claro, claro. Loco, esa frase sí, creo que se ha ido relativizando mucho y que bueno, la locura quedó como más ligada a la institucionalización, ¿no? A la psiquiatría, al manicomio, a cosas que inclusive ya la ley de salud mental, la que tenemos actualmente, ha restringido mucho. Yo quería seguir esta charla y quiero que realmente tenga el valor
para ponerla completa. Por eso proponía un ping-pong Un que Luna ha ping-pong. preparado, un ping-pong, que siempre este ping-pong, en este caso vos que sos profesional y que sos coach, conocés, identifica y lo expone al entrevistado, a ver de qué lado está y a dónde juega, en qué equipo juega, porque viste que son palabras que te van a marcar y preguntas que te van a hacer, o es blanco o es negro. Claro que sí, sí, sí. O el gato que tiene Luna ahora, que es es un yellow, ¿cómo se llama Ay, el Un gato? yellow cat, un yellow que se llama William. Yellow cat, ¿viste? Un yellow cat. Le come las plantas. Dale de comer a ese gato que te come las plantas. Él tiene mucho de comer, es, explorando está. es herbívoro el gatito, qué bueno. Pero es Sí. nuevo. Es un gato que apareció ahora Ayer en la familia. lo Ah, mira vos. adoptamos, lo Mirá qué bueno. rescatamos ayer. Sí, Pobrecito. Mirá qué bueno. sí. Bueno, Siempre es vamos bueno una al ping mascota, ¿eh? pong. En la familia siempre Sí, una mascota es bueno. sí. Sí, cómo no. Pues vamos al ping pong. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices la palabra que primero te llega a la mente relacionada con esa, ¿ok? Bueno, Eh, emoción, vida, bienestar, salud, miedo, hielo, estrés, cansancio, infancia, tesoro, escritura, terapia, esperanza, expectativa, silencio, salud, un hábito, el agua, un abrazo. calor. Y ahora te voy a decir unas frases y tú me completas la frase. Bueno, Ser adulto significa ser adulto significa haber madurado tus emociones. bien. El bienestar comienza cuando Puedes experimentar felicidad. la emoción que más me enseñó fue El enojo, nunca es tarde para. ser feliz. Y ojalá las personas entendieran que Lo más importante no está afuera, sino adentro. Tremendo, tremendo, maravilloso. Moni. Qué lindo, Moni. Qué lindo porque aprendemos de vos y la verdad que es un gusto enorme tenerte en este Lobo de Wall Street, este nuevo capítulo que estamos iniciando con Luna. Y estamos proponiendo esto, escritores, forma de pensar, sabiduría y gente que ha pasado por momentos donde nos puede dejar algo a nosotros también, ¿no? Y me encantó. Ha sido Claro. espléndido tenerte, Mónica. Y ya sabes, las puertas están abiertas para cualquier proyecto nuevo, cualquier cosa que quieras expresar. Pues aquí estamos para aprender de ti y contigo. Por supuesto, sí. Y me alegra, Gustavo, haberte reencontrado. Fue toda una sorpresa, Y es muy nuevo. gratificante. Cambios, ¿viste? Hay cambios. Lo que pasa que esto de la tecnología, lo que ha propuesto Luna ahora con el streaming, en la radio no quedó obsoleta, pero siempre es bueno intercambiar. Estoy en la radio y estoy en el streaming y estamos incorporando tecnología. Lo que sí, yo te decía que te comuniques con Luna, ella tiene una revista en Estados Unidos, en Atlanta, y bueno, y recibe escritores con unas temáticas, te va a explicar un poquito. Está bueno que escribas, que participes, porque necesitamos las voces de todos y bueno, ella está proponiendo una ventana muy amplia, un Micromundos Magazine, como se llama la revista, con un universo de color fantástico, gratuito, solidario y con empatía, que es lo que propone ella con los escritores. Así que
ojalá te sumes. Yo lo que hago es esto, es el vínculo, llevarlos a la puerta del infierno y empujarlos. Bueno, vos sabés que yo por empezar decía, me voy a llevar alguna recomendación para invertir en la bolsa, porque con el logo de Wall El Street lobo de Wall Street. no Pero vos podía ser. sabés, mi amor, Estela, vos sabés que, Moni, le puse el logo de Wall Street por totalmente la antítesis que soy yo. Eh, Ay, mira. se lo puse ese 12 de octubre del 2024, donde estaba todo el tema Libra, hablaban de todo ese tipo de cosas, mucha gente en los medios proponiendo un negocio que nunca iban a tener, porque la mayoría de la gente que entra a ese tipo de negocio pierde, es como la lotería, los que ganan son los que ya están establecidos y los que lo manejan, que son los que tienen la batuta, porque tenés que tener billeteras virtuales, hay fórmulas interminables, y la mayoría que entran a eso pierden, invierten en las monedas o criptomonedas equivocadas, me da la sensación de que es un tragamonedas, y bueno, yo le puse el logo de Wall Street también por la película de DiCaprio que me encanta, y Hollywood está, no solo en Argentina, sino en el mundo. Hollywood Claro. es parte, yo soy parte de un personaje de Hollywood, porque siempre fuimos el muchachito de la película, siempre fuimos Indiana Jones, siempre fuimos Matrix, siempre fuimos esos chicos que nos mostraron la película, o Batman o Robin, o generalmente Superman. Vivimos en esa nostalgia, y el Zorro, qué sé yo, todos los que, esos héroes que nos han pasado por la vida, es parte de nuestro comportamiento, de ser héroes. A veces, hoy ya soy un antihéroe, hoy ya soy un villano, pero bueno, Luna sabe bien, este personaje que hago en el lobo es de villano, ella me da el pie para ser la nena de Hollywood, la Cenicienta, la que perdió el zapatito, la que está peinada y la que puede tener el trono próximamente. Y de eso se trata, de jugar un poquito también con esto de la literatura, el cine, y de ser un poco creativos, y estar con ustedes, que nos enseñan día a día. Bueno, bueno, buenísimo. Nuevamente les agradezco mucho. Ojalá que sí, que podamos hacer lindas cosas. Supongo además, Luna, que hay una comunidad hispanoparlante por allí, por Atlanta, importante, ¿no? E interesante Sí, sí. también que es a quien le llega todo esto, en definitiva. Sí, Así sí, la que verdad. sí, estoy por largar, les cuento, mi newsletter de liderazgo emocional. Así Qué que Ay, qué bueno. maravilla. también los voy a estar invitando y por supuesto después podemos intercambiar información por ahí. Y con respecto a Totoras, bueno, habrá que subirse al auto o al A micro. Estela tiene que traerlo, Sí. porque Estela tiene que venir, que quedó la promesa. No sé si va a Ah, venir Luna, la vamos a traer. Yo le dije que Totora tiene una especie de brujería ahí acá. Ojo, cuando pisan acá, preguntale lo que le pasó a Nancy, la otra escritora que estuvo, no se pudo ir más. Y yo creo que si no venía Totora, vamos a tener que ir a Buenos Aires a verte en alguna conferencia, en alguna charla, porque de eso se sí, trata, de aprender de ustedes. sí, Si bueno, podemos, o si nos encantadísima, invitás. sí. Sí, sí, ya generaremos también, ¿no? Porque cuando uno escucha que la gente tiene ganas, se Exacto. inspira para generar cosas. A mí me pasa así. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias a ambos, ¿sí? Y estamos en Gracias. contacto en cualquier Gracias. momento. Gracias, Moni. Gracias. Este lobo de Wall Street con Mónica Reta desde Buenos Aires, y Luna que siempre nos está proponiendo este estudio maravilloso que nosotros proponemos los fines de semana, y que va a servir para un día de la semana poner también a Moni en el logo de Wall Street streaming, que tenemos siempre ahí, un as bajo la manga. Así que le decimos a todos muchas gracias, seguimos con la directora, seguimos con el programa, y bueno, a poner música. Creo que va tanda, la directora se va a hacer cargo y el director dentro de la radio.